llega por películas como Rebelde sin Causa, que fue la que instala pues toda esta cultura de las pandillas, de toda esta... Bogotá era, como hoy, absolutamente conservadora, religiosa. Bogotá siempre ha sido una sociedad, ya saben, yo le llamo mojigata, más que todo morronga. Entonces la llegada de estas películas era un escándalo. Ahora les muestro unos recortes del año, de esos años, porque el rock llegó como una amenaza, como tenía que ser, como era y como nació el rock para ser. A esas películas, por ejemplo, la del año 57, la estrenaron acá un poco más tarde, creo que fue el siguiente año, la de Semilla de Maldad, que lo hicieron en el Teatro El Sí, en el centro, y allá se iban los pelados a armar las farras y armar todo con la música, y los empezaron a perseguir. Ellos eran perseguidos por la policía, eran perseguidos por los grupos religiosos, eran perseguidos por los papás. Entonces los manes tenían el pelito hasta aquí, ya era el mechudo degenerado, ¿cierto? Recuerda que estamos hablando, acababa de pasar todo lo de, no hacía mucho fue el Bogotazo, estaba en ese momento Rojas Pinilla en el poder, o sea, no gobernaba un militar. El rock era terrible. Gracias a eso y a un señor, o en esa época un muchacho, que también venía de los Estados Unidos, que se llamaba Jimmy Raceback, pues el hombre llegó acá con sus discos de Beatles, de Elvis, de todo esto, no, de Beatles no, en esa época, 57, traía ya rock and roll, sí, Beatles, ¿no? Bueno, y empezó a colocarlos en la radio, en una estación de Caracol, en tarde de la noche, porque si ustedes se han dado cuenta, el rock en Colombia lo colocan es tarde de la noche. Aquí los programas de rock and roll y de metal los han hecho los lunes a las 11, 1 de la mañana, si se acuerdan los de Lucho Metal y todo esto. Porque eso jamás fue bien visto en Colombia. El hombre comienza su programa y el rock se esparce como tenía que pasar, como un virus. ¿Y qué pasa? Pues Bogotá también ha sido, toda la vida hemos sido divididos en los arribistas y los pobres, siempre ha sido así. Entonces en el rock pasó lo mismo. En el rock estaban los gomelos de Chapinero y estaban los ñeros del sur, que así, ese es el estigma que le han dado a Bogotá. Yo no sé por qué ha pasado, pero siempre ha sido así en todas las épocas. Entonces, en el norte estaban los hijos de papi y mami, pues que te podían traer guitarras de los Estados Unidos, y en el sur estaban estos que les tocaba robarse las bocinas de los teléfonos para ponerse las guitarras para poder hacer. Hay un personaje que creo yo que documentado es como el primer rockstar de Colombia, que se llamó Freddie Wilson. Freddie Wilson tenía una banda que se llamaba los Danger Please, y el hombre era karateca. Entonces cuando se montaba al escenario, pues hacía sus pasos de karate y todo el mundo se volvía loco. Y por el otro lado hubo muchas bandas, pero una muy reconocida y muy llamativa era Los Dinámicos, en donde alcanzó a estar Arturo Astudillo, pero me imagino que tenían 12, 13 años. Y el caso es que se formaron pandillas en Bogotá, se formaron pandillas. Ya en el año 69, y eso sería muy chévere que lo averiguamos entre todo para documentar cómo fue, hay un enfrentamiento que fue brutal entre Los Dinámicos y los Danger Twins allá en el Teatro El Sí. Y eso se armó la trifulca y se agarraron, hubo policía, hubo todo. Ese fue como el primer síntoma de que, oigan, esto que viene terrible, ¿no? Esto no es cualquier movimiento social, esto aquí va a pasar algo. Entonces ya los muchachos, como decía el documental, ya entonces empezaron a englominar el pelo, a vestirse como la película esta brillantina, chamarras, jeans, y ya era cool, era la onda estar con el rock and roll. Obviamente muchos sectores de la sociedad no lo querían y lo perseguían, pero ¿qué pasa? Donde hay un mercado, pues hay dinero, y donde hay dinero pues entra la gente. ¿Qué pasa? Empezaron a evolucionar los Danger Twins. Al parecer no hay documentación de ellos, de ninguna grabación. Al parecer ellos, así como llegaron, se acabaron, pero por el lado de Chapinero sí ellos siguieron evolucionando. Entonces comenzaron a formar bandas como los Ampex, son nombres que fueron muy grandes en su momento, los Speakers, los Flippers. Estas bandas al principio, bueno, voy a hacer un paréntesis porque el rock le ha dado a la música
y a la industria cultural de la música le ha dado casi todo. Por ejemplo, los conciertos de estadio nacieron por el rock, porque cuando los Beatles llegaron a Nueva York no tenían cómo tocar ante tanta salvajada de gente. Los pusieron en un estadio, pero con ampletos ahí, no los escuchaban. Entonces, por eso nace todo. El rock le da los covers a la música. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguien grababa algo en Nueva York, era mucho más fácil mandarle a la disquera al otro lado para que, por ejemplo, tu canción la cantaba Ángela en Los Ángeles, y así nacen los covers. Lo mismo el manager. El manager se lo dio la prohibición de los Estados Unidos a la música, porque como no había espacios para tocar, solo los bares clandestinos, entonces le decía, pues Poncho, usted puede tocar allí donde mi amigo que vende trago ilegal, pero usted me da una parte. Y entonces ahí nace el manager. Todas esas figuras las da la música, el rock, o la clandestinidad, o la contracultura. El rock, como ven, llega a Colombia como llegó en todo el mundo, para hacer una cosa incómoda, para hacer contracultura y para hacer lo que yo creo que es el reggaetón para nosotros hoy en día, nuestra generación, para incomodar, para decir, ¿qué es eso? Sí, usted cree que el Rubiamón está bien. ¿Qué pasó entonces? A partir del 60 pues ya había bandas conformadas, pero como les digo, ellos hacían covers de Beatles, de Presley, de toda esta cosa. La primera mitad del 60 al 65, fue esa época como de consolidación, ¿no? Estas bandas ya empiezan a moverse por la ciudad, empiezan a abrir, en Chapinero empiezan a abrir bares como La Bomba, no sé si se acuerdan de otro, si se acuerdan ahorita me lo dicen. Y la primera, había un hombre que tenía una disquera que se llamaba Discos Daro, y Discos Daro grabó lo que es como que el primer LP oficial de rock colombiano con su banda Los Daro Boys, ¿no? Obviamente les dijo, papi, como yo les voy a dar la plata, entonces ustedes se van a llamar Los Daro Boys. No se pueden llamar Fire ni nada, sino Los Daro Boys. Y hay un momento muy interesante con ellos, porque ellos sacaron 2 álbumes que grabaron y uno que hicieron en vivo en el Teatro Colón. Se llama así tal cual, Los Daro Boys en vivo en el Teatro Colón, que también es la primera documentación que tenemos de un disco en vivo colombiano, ¿verdad? Después de eso, estas bandas como los Flippers, los Speakers, comienzan a tomar auge. ¿Y qué pasa? La televisión quería convertir al rock en algo lindo, en algo bonito, en algo que no representara ninguna amenaza para la sociedad. Entonces ahí es cuando llega, por ejemplo, Milo y se inventa su Milo a gogo. Sale Leonisa, es que ustedes deben ver, yo tengo por ahí los... claro, es que Poncho, esto, ya, él es el que nos va a decir